viviré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. ¿De qué estuvimos hablando el día jueves? Del perdón. Vamos ahí un poquito, hecho un lío, ¿verdad? Cuando estábamos buscando un regalo. Un regalo que es necesario. Necesario de recibir e imprescindible de dar. Después descubrimos que es el perdón. Y estuvimos hablando de este tema. Vimos los efectos del perdón para restaurar, para sanar, para liberar, sacar esas ataduras. También hablamos de donde hay falta de perdón, lo que ocurre, ¿verdad? Pues esas heridas internas, ese dolor, odio, rencor, resentimiento. Entonces nos dimos cuenta cuán necesario es recibir el perdón y cuán imprescindible es también dar ese perdón. Vamos a continuar por mandato del jefe. Vamos a continuar con este tema. El Señor sabe el porqué. Nuestro Padre sabe nuestras necesidades. Entonces, yo le voy a rogar que estemos atentos, porque hoy vamos a continuar hablando del perdón. Y vamos a mirar 4 niveles del perdón. Es muy importante. ¿Sabe por qué? El perdón forma parte fundamental del evangelio del reino, del evangelio de salvación. Sin el perdón no habría salvación. Ni tampoco podríamos alcanzar la eternidad sin el perdón. El perdón es muy importante. Y es necesario también conocerlo en profundidad, la esencia, el valor, la importancia de la acción, el sentimiento real, profundo, verdadero, implantado en el corazón de los hijos del reino de Dios, porque forma parte de la realidad del reino. Jesús enseñó lo importante que es el perdón. Y hoy vamos a seguir aprendiendo en esos niveles o dimensiones que cada uno de nosotros tenemos que recibir la enseñanza, pero también ser responsable con lo que la misma palabra de Dios hoy nos va a decir. Este tema no es tan fácil de recibirlo y aplicarlo en todo su contexto. Por eso les ruego que estemos atentos. Forma parte esencial, vital del evangelio del reino de Dios, del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. El perdón tiene que estar ahí, presente, tiene que ser un hecho real, que la persona realmente tiene que sentirlo, sentir que ha sido perdonado, porque solo de esta manera podemos entrar en el proceso de las dimensiones de los otros niveles
del poder del perdón. Solo de esta manera. Si viene conmigo al Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, todos sabemos que Jesús murió y resucitó al tercer día. Y Él estuvo 40 días apareciendo a sus discípulos, dándole las últimas instrucciones. Cómo debían de hacer las cosas. En el versículo 46 leemos y les dijo, así está escrito, y así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Verso 47, presten atención, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces nos damos cuenta de la importancia vital, porque está ahí en la base fundamental de lo que es el Evangelio para la remisión de los pecados, para el perdón de los pecados y para alcanzar la eternidad prometida por Dios. Mucha gente viene a la presencia de Dios o va a los lugares donde se habla de Dios y vienen porque tienen necesidades. Están enfermos, están pasando por alguna dificultad, problema familiar, matrimonial. A ver si ese Dios que habla a la gente hace algo, un milagro, porque se habla de los milagros. A ver si me saca de este problema financiero. A ver si me da un trabajo. Y un poquito ahí pasa lo que pasó con aquellos 4 amigos de ese paralítico, que la palabra de Dios nos enseña en Lucas 5, a partir del versículo 1 en adelante, que dice que llevaron a su amigo a donde estaba Jesús, y cuando llegaron en el lugar donde Jesús estaba, habría una gran multitud y no había manera de meter a este paralítico donde estaba Jesús. Y estos 4 amigos no se dieron por vencidos por la dificultad, por el problema. Dice que destaparon el techo de la casa donde estaba Jesús enseñando. Imagínense la gracia que le hizo al dueño de la casa que le levantaran el tejado, ¿no? Pues estos atrevidos, y yo le pido al Señor que en esta mañana, conforme la palabra de Dios nos va llegando y nos va nutriendo y nos va enseñando, pues que nos levantemos atrevidos como estos amigos. Pues levantaron el techo, hicieron un hueco y descendió y bajaron a su amigo paralítico. Y dice la palabra del Señor en el versículo 20 del capítulo 5, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. A ver, oiga, Jesús, disculpe, soy amigo del paralítico. Sí, ya. No, usted se equivoca, no hemos venido. Ya ve usted la necesidad. Nuestro amigo es paralítico. Y sabe lo triste que es no entender el poder del perdón.
no darle el valor que requiere el perdón. Mire, mi hermano, yo puedo ser un paralítico físico, pero si he recibido el perdón de Dios, nada va a impedir que yo alcance la eternidad con Dios. Puedo ser un pobre, un desventurado, incluso una persona llena de problemas, pero si yo alcanzo y soy perdonado por mi Dios, recibo un derecho legal que está por encima de todos los poderes que está en este siglo y en los venideros. Es el poder de la salvación de Dios que me da derecho a vivir toda una eternidad con Dios. ¿Y sabe cómo? Que esto mortal será vestido de inmortalidad, esto corrupto será vestido de incorrupción, sorbida será la muerte con poder. Dice, y Él mismo secará las lágrimas de ellos, y allí no habrá enfermedad, ni dolor, ni muerte. Entonces muchas veces el cegarnos solamente por la necesidad del momento, de lo que llamamos el estar aquí medianamente bien. Dios no quiere que usted esté mal, ni que sus hijos estén mal. Dios es poderoso para sanar todas las enfermedades y para cubrir todas las necesidades. Y ya lo vimos, y Jesús lo hizo, y lo seguimos viendo, y lo sigue haciendo el Señor, porque dice la palabra de Dios en Hebreos que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero el Señor quiere que nos paremos a reflexionar, que nos paremos a pensar, ¿qué es más importante? ¿La sanidad de una parálisis momentánea en este transcurso, en este poco de tiempo que vamos a estar aquí en la tierra, o tu eternidad? ¿O tu salvación eterna? ¿Qué es más importante? El no tener un conocimiento amplio de esto nos puede llevar a un estado de ignorancia. Y hermano querido, hermana querida, cuidado con los estados de ignorancia, porque dice la palabra, mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. Qué bueno que estemos atentos y que en nuestro interior, en nuestra esencia como seres humanos, en la parte del espíritu y del alma, tengamos bien establecido la prioridad, que lo más importante es el perdón de mis pecados. La verdadera realidad del perdón, porque eso activa la gracia de Dios y me da la salvación, porque por gracia somos salvos. Esto por medio de la fe, esto no es de nosotros, es un don, es un regalo de Dios. Por eso el perdón forma parte integral de la realidad de ese regalo de los regalos. Jesucristo es el don inefable, el regalo inexplicable, pero la esencia poderosa del regalo de Dios es el perdón de Dios, no mereciéndonos nada, porque hemos sido transgresores en todo hemos pecado. Quiero hablaros de las 4 dimensiones. Y la primera dimensión es buscar el recibir el perdón de Dios. Esa es la primera dimensión. Pero para buscarlo con una realidad
en cada una de nuestras vidas, en primer lugar, tenemos que, porque sabes que hay gente que se piensa que no es pecadora. Algunos, cuando le hablamos del evangelio, ellos dicen, yo no soy mala persona. No estamos hablando ni de bueno ni de mal. Estamos hablando de haber errado, de no dar en el blanco. Y dice la palabra del Señor en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron. La pregunta es, ¿quién de aquí? Yo no me atrevo a contradecir lo que está escrito en la palabra eterna y verdadera de Dios. Pero muchos se atreven a decir, yo no mato, yo no robo, yo no hago esto. Y ellos mismos se autojustifican y eso es un engaño. ¿Y sabe lo que pasa? Que no salen de la ceguera de ir detrás de Dios para buscar un bien pasajero, menospreciando el bien eterno, la vida eterna. Porque eso es lo que se hace cuando estamos ignorando el valor de las cosas y no ponemos las cosas en su lugar. Lo primero como lo primero. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y necesitamos entender esto, hermano. Que somos pecadores. Y que necesitamos el perdón de Dios. No necesitamos tener una experiencia religiosa donde la palabrería ha imperado ahí, se han dicho 4 cosas y nos hemos mentalizado, pero no hemos vivido la experiencia del perdón de pecados. No tenemos el testimonio del Espíritu de Dios que nos dice que somos hijos de Dios. Y esto es algo, hermano, que tenemos que removerlo y ponerlo en su lugar en nuestra mente y en nuestro corazón, porque es vital. Hay muchos que se engañan a sí mismos y no viven ni experimentan la realidad del poder del perdón. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Se da cuenta, amada iglesia? Están ahí. Estamos en el primer nivel. Si este nivel no lo experimentamos de una manera real y contundente, olvídese de entender el valor de los demás niveles. Porque si no pasamos este nivel, nunca llegaremos a los otros niveles. Tan necesarios y tan importantes para nuestra salvación y para nuestra eternidad. Quiero que me preste atención. En este primer nivel, todos nosotros, cada hombre, cada mujer, todo el que se acerca a Dios para tener una experiencia, y sobre todo la experiencia de perdón de pecados, tiene que dar 5 pasos. Vamos a hacerlo rápidamente, pero quiero que le quede bien guardado en su mente y atesorado en su corazón. El primer paso es reconocer que somos pecadores. ¿Cuánta gente se mueve en los ambientes religiosos, van a las iglesias, participan de las reuniones, pero todavía no han experimentado perdón de pecados? ¿Sabe por qué? Porque no han reconocido que son pecadores. Y se engañan a sí mismos, como hemos leído en ese versículo de Primera de Juan. Salmo 51, David, después de tener una amarga experiencia, vivir bajo el peso del pecado un tiempo, cuando él realmente abre su corazón, dice
en el Salmo 51:3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Entonces, es sumamente importante, amada iglesia. Muchas veces nos damos cuenta de que queremos hacer cosas, queremos alcanzar cosas, queremos sentir la presencia de Dios, queremos sentir el favor de Dios, queremos sentir la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Y hay cosas que están ahí paralizadas. ¿Sabe por qué? Porque todavía no se ha producido eso que es tan importante: el perdón de pecados. Pero no es porque Dios no quiera perdonar, porque Él siempre está listo para perdonar, sino que nuestras actitudes no están entrando dentro de la demanda divina y nosotros andamos haciendo las cosas a nuestra manera, queriendo tapar nuestro pecado y autojustificarnos nosotros mismos. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Mientras no reconocemos nuestro pecado, es imposible que nos acerquemos a Dios para que Él perdone nuestros pecados. El segundo paso tiene que ser un verdadero arrepentimiento. ¿Y por qué digo verdadero arrepentimiento? Porque a veces el género humano, inclusive, nos hemos hecho tan hipócritas, tan actores, que somos capaces de fingir un arrepentimiento. Pero a Dios no lo podemos engañar. El salmista en el Salmo 139 dice: aún no está la palabra en mi boca y tú ya la conoces toda ella. ¿Dónde iré y me esconderé de tu presencia? Si voy a lo más alto y estás tú, lo más profundo, lo más recóndito, lo más escondido, ahí estás tú. ¿Quién se puede escapar del ojo de Dios? ¿Quién podrá ocultarse de la magnificencia de nuestro Dios? De la omnipotencia de nuestro Dios, de la omnipresencia de nuestro Dios. ¿Quién podrá? O intentamos, los ignorantes y los tontos, pero los sabios reconocen su pecado y se arrepienten de su pecado. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga a la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que vuestros pecados sean borrados. Esto es algo imprescindible. Dios no va a dar por bueno ningún acto, ninguna ceremonia, ningún movimiento que no esté ajustado a la realidad de la esencia de la redención, que es el perdón de pecados. Primero hay que reconocer. Segundo, hay que arrepentirse. Tercero, hay que confesar. La palabra de Dios en Romanos dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Primera de Juan, en el capítulo 1, verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos, hermanos, el sello del perdón de Dios. Es lo que nos da el derecho legal de seguir caminando con los privilegios y con la herencia de los santos en luz. Es lo que realmente nos lleva a experimentar el nuevo nacimiento del agua, de la palabra del Señor y del Espíritu. Sin esta experiencia es completamente imposible. Un religioso más entre los millones de religiosos, o un hipócrita más entre los millones de hipócritas. Dios nos libre de todo eso.
Dios nos libre. Reconocer, arrepentirse, confesar. Número 4, apartarse del pecado. Porque hermano, ¿de qué sirve que Dios te perdone si mañana vuelves a pecar? ¿De qué sirve? Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará. ¿Y cuántos están desperdiciando un tiempo hermoso? Están perdiendo un proceso de prosperidad, de progreso, de avance en el Señor, y simplemente porque estamos encubriendo nuestro pecado. No lo estamos. Pero fíjese, más el que lo confiesa y se aparta, porque no basta con reconocer, arrepentirse, confesar, hay que apartarse. Y la evidencia que realmente estamos en el proceso correcto y que estamos sintiendo el poder del perdón es que el que ha nacido de nuevo no ama el pecado ni peca gratuitamente. No digo que no pueda pecar, pero no sale de su corazón. Puede ser seducido, puede ser engañado, puede ser arrastrado. Por eso dice: hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis a Jesucristo para con el Padre. El Señor no nos deja sin cuidado ni protección aún en esos momentos. Pero hermano, el tema está: nuestro abogado solamente puede defendernos cuando es nuestro abogado. No sé si me entiende. Porque si estamos todavía sin entender el valor, la importancia del perdón de nuestros pecados, y todavía seguimos tapando, engañando y pecando, no vamos a ningún sitio. Primero reconocer, arrepentirse, confesar, apartarse. Dice, y el quinto es recibir por la fe el perdón de pecado. Recibir. Sentir que es mío. Que el perdón es real. Que mi Padre Celestial me ha perdonado. No por mis méritos, sino por su gracia, por su amor. Que me ha dado este regalo. Y yo lo he abrazado, y yo lo estoy cuidando, y yo lo estoy respetando, y yo estoy haciendo las cosas porque realmente aprecio el regalo que el Señor me ha dado. Hechos capítulo 26, verso 18 dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a su luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, escuche, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Son 5 pasos que cada uno de nosotros tenemos que haber dado ya. Y si no, hay que darlo ya. Reconocer nuestro pecado. La única manera, la manera sabia e inteligente de buscar el perdón de pecados, buscar a Dios para perdón de pecados, es reconociendo que hemos pecado, arrepintiéndonos de nuestro pecado, confesando nuestro pecado, apartándonos de nuestro pecado y recibir el perdón por la fe. Y vivir en la convicción, porque eso es fe, en la seguridad de que por mucho que unos me señalen, otros me juzguen, otros, yo he sido perdonado por mi Dios. Amén. El segundo nivel, ya que nos hemos puesto a cuenta con Dios,
Ya que hemos entendido lo que representa cuando Jesús enseñaba a orar, dice, y perdona nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. Ahora tenemos que aprender nosotros a perdonar a otros. Segundo nivel. Primero, alcanzar la realidad del perdón de pecados. Con esos 5 pasos imprescindibles. Segundo, es llegar a la necesidad. Digo necesidad, hermano, porque a veces estamos ahí con un gran problema para perdonar a otros. Y cuando perdonamos, a veces perdonamos dentro de unos ciertos requisitos o niveles. Pero hay testimonios, yo como pastor a veces, ¡uy! ¡Puedes llorar! Y se mantiene esa dureza de corazón, donde se manifiesta un sentimiento adverso a la orden de perdonarnos los unos a los otros. Guardamos rencor con la gente, ponemos distancia, nos separamos, nos rompemos, nos dividimos, nos dañamos. La ofensa está ahí presente. Y el orgullo alimentando ese sentimiento humano. Y esperamos siempre que sea el otro el que venga a pedirnos perdón porque yo no le he hecho nada. La autojustificación. Perdemos de vista lo que la palabra del Señor dice. Si alguno va a presentar ofrenda al altar y se acuerda que un hermano tiene algo, no es que tú tengas algo contra tu hermano, sino que tú eres consciente que tu hermano tiene algo contigo. Deja la ofrenda, no la presentes. Vete y ponte a cuentas con tu hermano. Y después, cuando te has reconciliado con tu hermano, cuando ha habido la gloria de la manifestación del perdón real, entonces sí, coge tu ofrenda libremente y preséntala a Dios, porque Él la va a recibir con gozo. Pero mientras tanto no. Algunos dicen, wow, pues si yo diezmo, yo ofrendo, yo hago, yo esto, y no soy prosperado y siempre ando con esto. Mira, mi hermano, si quisiéramos ser sabios e inteligentes, nos daríamos cuenta que nosotros mismos somos los que estamos obstaculizando, estamos parando los ríos de vida del Señor que quieren correr en nuestro interior, y los convertimos en estanques porque nosotros mismos ponemos esas barreras y la falta de perdón que afecta y daña nuestras relaciones y que afecta y daña nuestra armonía, la armonía de la unidad del cuerpo de Cristo. Nos mete en una manifestación de miserias. Después pensamos que de alguna manera Dios nos está fallando. Y Dios no nos está fallando. Somos nosotros los que no estamos examinando bien nuestros caminos, nuestras actitudes, nuestros hechos, nuestros sentimientos. Dice en Hechos 11:25, y cuando estéis orando, perdonar. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si hemos dicho que el perdón está interrelacionado con la salvación y la eternidad, si en el proceso y desarrollo del poder del perdón
Muy bien, hemos experimentado y hemos dado los 5 pasos adecuados y estamos ahí. Pero ahora nos toca a nosotros perdonar. ¿Y qué dice la palabra? Que si no perdonamos, nuestro Padre Celestial no nos perdona a nosotros. O sea, otra vez estamos en deuda. Otra vez necesitaríamos experimentar, ir al principio y dar los 5 pasos reales y verdaderos para entrar en el segundo nivel. Pero aquí muchos nos perdemos, aquí muchos hacen en su mente un laberinto. Y los argumentos y las excusas vuelan por ahí. Y a veces corremos un estúpido velo frente a realidades y necesidades. ¿Sabe por qué? Porque están dañando nuestras relaciones. Porque están provocando heridas, dolor, amargura, tristeza. Eso no corresponde a santos. Eso no corresponde al plan redentor que nuestro Señor Jesucristo tiene con cada uno de sus hijos y que quiere darnos esa gracia para que aprendamos de Él. Y de la misma manera como Cristo nos perdonó, nosotros, como estuvimos hablando el jueves, tenemos que perdonar las ofensas. Y aunque sea complicado, difícil, aunque sea antipático, aunque te haya hecho las 1001, aunque vas y te da la espalda, no importa. Tu santo deber es perdonar. El verso 26 de este mismo capítulo de Marcos 11:25 dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Antes, dice Efesios 4:32, antes ser benignos, buenos. Dígale a su hermano: tienes que ser bueno conmigo. Y yo tengo que ser bueno contigo. Escuche bien, eso no es opcional. Esto es imperativo. Ser benignos unos con otros, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dejo este espacio de tiempo y reflexión, no para que usted esté moviendo su mente equivocadamente y mirando el defecto del otro, sino para que usted de alguna manera ponga sus pensamientos y sus sentimientos en orden delante de Dios y permitirle al Espíritu Santo que nos revele y nos muestre las cosas, porque de esta manera no solamente usted habrá escuchado hoy una enseñanza, una predicación, sino que le habrá permitido al Espíritu Santo que remuevan cosas en su mente y en su corazón que son necesarias que sean removidas. Y ahora Dios quiere ver nuestra obediencia frente a la revelación y la verdad de su palabra. Qué gran bendición conocer las cosas tal y como son, dentro de la realidad del reino. Si no perdonamos a otros, yo sé que esto puede sonar muy fuerte, y sobre todo aquellos que se han engañado con la doctrina de una vez salvo, siempre salvo. Pero a mí la palabra no me pone en duda, porque si el no perdonar yo a mi hermano hace que mi Padre no me perdone, mi Padre Celestial no me perdone,
me pone en posición muy complicada. Ya sabemos que la salvación no se pierde, así como el que se quita unos calcetines usados, sucios. Pero sí se pierde. Y el mismo apóstol Pablo dice: cuidar de vuestra salvación con temor y temblor. Y el escritor a los hebreos dice: si la palabra dicha por los ángeles, dice, recibió su justa retribución por la desobediencia, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Mi querida iglesia, amada iglesia del Señor, el simple hecho de dejar que se ponga el sol sobre nuestro enojo nos está colocando en una posición peligrosa. Yo no digo que perdamos la salvación así, muy rápido. Pero si usted vive endeudado, resentido, dolido, dañado, con hermanos de la misma congregación, con familiares, y el Señor viene, ¿dónde quedamos? Porque la palabra de Dios es muy clara y dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y la voluntad de Dios cuál es? Expresada. Y hay un montón de versículos. Podría hablar de muchos más versículos donde el Señor dice que así como Él nos perdonó, tenemos que perdonar. Y si nosotros no perdonamos, Él, nuestro Padre, no nos perdona a nosotros. Ese segundo nivel, que no deja de ser tan importante como el primero. Si el primero es importante de entender, experimentar, conocer, el segundo está en la misma línea de importancia, de valor. Porque todo lo que hemos avanzado, todo lo que hemos alcanzado, lo perdemos. Porque no obedecemos la palabra de perdonar así como Él nos perdonó. ¡Ey! Ahora, mire, siento algo porque le digo, me estaba rehusando a hablar esto, porque hablar del perdón no es cómodo. Pero es necesario. Y Dios sabe cómo están nuestras realidades presentes frente a las relaciones con los hermanos, con la gente que nos rodea, incluso amigos, compañeros. A mí me ha hablado mucho, me ha inspirado mucho y me ha alentado mucho. Y tengo ganas de agradecerle a mi Dios en cosas que han sido refrescadas. No es que no las supiese, pero di gracias a Dios cuando nos refresca la mente con cosas tan importantes, vitales, porque hermano, es de vida o muerte. Ahí está en juego nuestra salvación y nuestra eternidad. Lo queramos ver o no lo queramos ver, pero si usted realmente quiere sumergirse en la verdad, en el peso de la responsabilidad de la palabra eterna de Dios, usted no va a tener otra salida nada más que entender esto. No más. Solamente cuando alcanzamos autoridad sobre el segundo nivel y perdonamos, estamos ya a condicionarnos para el tercer nivel. Que si complicado es el segundo, más complicado es el tercero.
perdonar. Pero ahora el tercero nos pide que pidamos perdón. A mí me ha hablado el Señor mucho en esto. Y quiero ser obediente. Muchas veces somos conscientes que hay relaciones que están fatal. Y pasa un sol. Cuando el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Efesios, dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está diciendo: no dejéis que pase el día sin arreglar la situación. Porque la única manera de no dejar que se ponga el sol sobre nuestro enojo es arreglar la situación. ¿O no? Es la única manera. ¿Cómo nos cuesta reconocer nuestro fallo, nuestro error? ¿Cómo nos cuesta? Yo tengo que confesar, la pastora tenemos una lucha porque, y yo en mi interior sé que tiene razón porque ella siempre quiere escuchar: perdóname. Y yo la hago sufrir con eso. No son cosas graves, son cosas, pero escuche, cuidado. A mí el Señor me hablaba: cuidado, porque si un poco de levadura leuda toda la masa, en cualquier circunstancia o situación de la vida. Por eso digo que me ha hablado aún en cositas, porque claro, nuestra relación es una relación que yo sé que nadie la puede alterar, que nadie la puede romper, pero si somos descuidados en cosas, podemos levantar sentimientos extraños, porque uno no sabe. La palabra del Señor dice: el que crea hasta el fin, mire que no caiga. Perdóname. No, creo que la palabra perdón es medicina para muchas situaciones que pueden estar provocando dolor, angustia, desesperación. Y solamente con sacar del corazón, digo del corazón porque estuvimos hablando el jueves con la enseñanza de los dos deudores. Al final decía: si no perdonáis de corazón a vuestros deudores, vuestro Padre tampoco perdonará vuestras deudas. Sacad del corazón la palabra: perdóname, fallé, cometí el error, lo hice mal. Eso es medicina contra el dolor del alma. Y tenemos que reconocer que a veces nuestro orgullo no nos permite dar de gracia como nosotros hemos recibido de gracia esta medicina bendita que sana las heridas. Nos cuesta. Pero ¿qué haremos frente a la palabra? Estamos en el tercer nivel: pedir perdón. Santiago 3:2 dice: porque todos ofendemos muchas veces.
Todos. Qué tontería, ¿verdad? No reconocerlo. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He llegado a la conclusión que el único perfecto sobre la tierra fue nuestro Señor Jesucristo. Y aunque todos estamos con la bendita oportunidad de caminar en camino de perfección, ¿por qué se piensa usted que dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6? Dice, estar persuadidos de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, Él la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. La corona de perfección sobre nosotros se cumplirá cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Y esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corrupto sea vestido de incorrupción. Él pondrá el sello de su perfección en nosotros. Pero mientras tanto, tenemos que reconocer que somos imperfectos y que necesitamos estar atentos a las enseñanzas, porque la única manera de andar en el verdadero camino es mirar por dónde estoy andando y mirar qué estoy haciendo, y que no nos cueste reconocer nuestras fallas, y si hemos fallado también mostrar arrepentimiento, confesar y pedir perdón. Pedir perdón. Cuarto nivel y último es perdonarnos a nosotros mismos. A veces esto parece una tontería. Y uno piensa, ¿y quién no se perdona a sí mismo? Créame, y en estos últimos tiempos he tenido que ministrar a personas y he visto los efectos destructores de la culpabilidad que uno mismo se ha dejado meter por engaño del mismo demonio. Porque él es un perfecto acusador. He podido comprobar, hermanitos y hermanitas preciosas en el Señor, con un peso de culpabilidad. Y todo lo que ha pasado en su casa, la culpa es de ellos. Lo que ha pasado con mi hijo, la culpa es mía. Lo que ha pasado con mi hija, la culpa es mía. Y no se trata de quitarnos las culpas, pero tampoco se trata de echarnos las culpas. Porque estamos cayendo en una trampa diabólica. Porque nosotros mismos, sin darnos cuenta, estamos haciendo nulo el perdón de pecados. Porque Cristo no nos ha perdonado para que sigamos viviendo bajo peso de pecado. Cada uno tiene que ser consecuente con sus errores y llevar un mecanismo adecuado en base a la luz de la palabra. Pero no permitirle que a Satanás que ponga en nuestra mente y en nuestro corazón mentiras que nos hacen ser culpables de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Vivimos tiempos complicadísimos, difíciles, para educar a nuestros hijos, para encaminarlos en los caminos del Señor. Y vemos que hay circunstancias que no controlamos, que no sobrellevan. Y hay momentos de rebeldía y momentos de esto. Y muchas veces los hijos se van de casa, los hijos cometen locura, hacen de esto porque están arrastrados, seducidos por mentira. Y a los padres los deja
con un tremendo peso de culpabilidad. Y están anulados como personas porque la amargura es su pan de noche y de día. Padres, hay cosas que... Y después igual, estas personas así, de alguna manera llegan a sentir que todos los dedos están sobre él y que todo el mundo me juzga y que todo el mundo... ¡Ay, qué feo es esto! Créame. De poco me llevé una gran satisfacción ministrando a una persona porque pude comprobar la liberación que hubo en esta persona, porque se sentía culpable de todo. Y esa parte de perdonarnos a nosotros mismos, hermano, escuche, si nuestro Padre Celestial, aún como somos con nuestras fallas, simplemente aceptando nuestro acercamiento, nuestro reconocimiento, nuestro arrepentimiento, nos ha perdonado. Después que hemos recibido su perdón, ¿quién soy yo para no perdonarme a mí mismo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para dejarme condenar? ¿Quién soy yo para dejarme señalar, juzgar y vivir con ese peso angustioso de todo eso? ¿Quién soy yo? Me encanta el apóstol Pablo cuando él confronta situaciones y dice estas palabras. En 1 Corintios capítulo 4, versos 3 y 4 dice el apóstol: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. En otras palabras, me importa un pito lo que estés pensando de mí, lo que me estés señalando. O por tribunal humano, porque no faltan los jueces que se levantan para juzgarnos. Y aún no faltan los verdugos que quieren poner el hacha sobre nuestro cuello. Fíjese lo que dice: y ni aún yo mismo me juzgo a mí mismo, dice el apóstol Pablo. ¡Qué sabiduría! ¡Qué inteligente es esto! Verso 4 dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, porque a veces somos señalados, juzgados, condenados, y uno dice: ¿y qué? Y no tengo mala conciencia. Pero cuidado, porque podemos caer en la trampa y dejarnos poner un peso de acusación sobre nosotros y la amargura empiece a moverse en todo nuestro interior. Y la tristeza. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. El apóstol Pablo: aunque creo que no he hecho nada malo, tampoco me justifico en eso por mi propia conciencia. Que también nuestra conciencia nos puede engañar en un momento determinado. Y fíjese cómo redondea esta enseñanza el apóstol Pablo y dice: pero el que me juzga es el Señor. Y la única manera de conseguir aplicarnos la medicina del perdón a nosotros mismos frente a los ataques, mentiras, acusaciones del diablo, del enemigo de nuestras almas, es saber que el que nos justifica es el Señor.
Y si miramos la palabra de Dios con observación, dice, si nosotros siendo malos padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará todo lo que le pidiereis? Tenemos que saber posicionarnos en la realidad del poder del perdón. La palabra perdón no nos tiene que irritar. La palabra perdón no nos tiene que incomodarnos, sino todo lo contrario. Verla en su acción real, en su efecto real. Medicina. Para nuestra amargura, tristeza, resentimiento, odio, rencor. Medicina. Usted y yo tenemos un abogado que todavía no ha perdido ni una causa. Y no tenemos que dejarnos engañar por nadie que nos acuse, ni verdugo que nos condene. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Buscar de esa manera correcta, como la misma palabra de Dios nos enseña, el perdón de pecados. Con esos 5 pasos que tenemos que dar cada uno de nosotros. Aplicar la gloriosa y poderosa enseñanza del perdón de Dios para con nosotros, practicando el perdón de Dios en nuestras vidas para con otros. Que no se nos caigan los anillos para pedir perdón cuando hemos fallado, cuando hemos cometido un error. Y aun cuando no lo hemos cometido, simplemente yo aplico la medicina porque no quiero estar mal con mi hermano. Y no presento ofrenda hasta que no arreglo la situación con mi hermano. Sobre todo no me voy a dejar engañar. Para rehusarme a mí mismo el perdón y no perdonarme a mí mismo. Y con todos los errores que cometí hasta el día que vine a los pies de Jesucristo, Él me perdonó. ¿Quién soy yo para no perdonarme? Grupo de alabanza, por favor.